bienaventuranza con tanta alegría. Ciudadanos del reino de los cielos. Y como decíamos, hoy el tema es el ciudadano que tiene hambre y sed de justicia. Ya llevamos varios programas tocando el tema de la bienaventuranza. En anteriores programas facilitemos la información del término bienaventuranza. Bienaventuranza no es otra cosa que feliz, el ciudadano feliz, ¿vale? Bienaventurado, el término bienaventurado lo que habla es de felicidad, ¿vale? Entonces, lo que nos quiere decir con el ciudadano de bienaventuranza es el ciudadano feliz a consecuencia de ciertas prácticas de conducta, ¿vale? El tema de la bienaventuranza, si no se aplica con cuidado, se puede malinterpretar el significado del significado de la bienaventuranza, ¿vale? Hay que tener cuidado al manejarla, porque podemos malinterpretar el significado de ellas. Recordar a los oyentes que la bienaventuranza no son méritos del bienaventurado, sino que el sermón de la bienaventuranza está saturado al 100% de la gracia de Dios. Cuando hablo de la gracia de Dios, hablo del don inmerecido con el que Dios regaló al hombre toda su bendición. La expresión tienen hambre y sed de justicia en esta tarde. La metáfora que usa aquí el Señor nos está hablando de la persona que tiene en el trasfondo un hambre y una sed en Medio Oriente. Sabemos que en Medio Oriente es un bien muy preciado, muy valorado, tanto la comida como el agua, porque hay partes en las que hay verdadera necesidad. Entonces, en consecuencia nos habla de un ciudadano que tiene un hambre voraz por la presencia, por una justicia. Pero en esta tarde vamos a desgranar de qué justicia nos está hablando Cristo. Cristo, hay dos clases de justicia. Está la justicia imputada por Cristo, que la justicia imputada por Cristo es aquella en la cual, a través del sacrificio vicario de Cristo, Cristo nos hace afecto. Porque recordemos que el ser humano, ¿vale?, estábamos, como dicen en el libro de Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la fe y a través del sacrificio de Cristo, somos declarados justos en el sacrificio de Cristo. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea. Entonces, es por medio de la fe que Cristo nos imputa su justicia. Pero en esta tarde yo no les voy a hablar de la justicia imputada por Cristo, sino aquí Cristo, en el trasfondo, en el contexto de este capítulo, cuando habla del hambre y sed de justicia, está hablando de la impartición del alimento y del agua que nos imparte el Espíritu Santo. En esta tarde vamos a desgranar lo que es la desesperación por su presencia. Desesperación por su presencia, porque el reino de Dios necesita ciudadanos que amen su gobierno. Hambre y sed de justicia
lo único que nos habla es hambre del gobierno del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, y ya abro la mesa, el reino de Dios necesita el gobierno del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la bienaventuranza no son para gente que no conozca el gobierno, sino para gente que conozca al Espíritu Santo. En esta tarde va dirigida a ti, iglesia. Hambre y sed del Espíritu Santo. Amén. Sean confortados. Quiero contarles algo que antes de empezar a compartir lo que los hermanos tengan. Dice, estamos en un puente donde estamos a día 14, no sé si la gente, la mañana es 15, y sale mucha gente por las carreteras. Y nos han mandado un mensaje en una ONG, donde a mí me ha hecho llorar, porque dice una mamá, dice, salí con mis amigos, fui hasta una fiesta y me acuerdo de lo que me dijiste, mamá, no beber alcohol. Me pediste que no beber, ya que tenía que conducir. Así que me tomé un sprint. Me sentí orgullosa de mí misma, incluso por escuchar la forma en que suavemente me has recomendado no beber, se tenía que conducir. Al contrario de algunos amigos que me decían, tomé una decisión saludable y tu consejo fue justo. Cuando la fiesta terminó, la gente comenzó a conducir y sin estar en condiciones de hacerlo. Tomé mi auto con la certeza que estaba sobrio. No podía imaginar, mamá, lo que me esperaba. Algo inesperado. Algo estoy aquí acostada en el asfalto y escucho a la policía que me dice, este tipo ha causado un accidente que estaba borracho. Mamá, su voz parece tan lejana. Mi sangre está derramada por todas las partes. Estoy buscando con todas mis fuerzas y no puedo llorar. Puedo escuchar a los médicos decir, esta chica no va a poder. Estoy segura que este tipo conduce el otro coche, ni siquiera se lo imaginaba. Mientras iba a toda velocidad, finalmente he debido beber y yo ahora tengo que morir. La gente hace esto, mamá, sabiendo que van a destruir su vida. El dolor de esto se me acuchillaba con 100 cuchillos al mismo tiempo. Dile a mi hermana que no se asuste, mamá. Dile papá que sea fuerte. Alguien tenía que decirle a ese chico que no debe beber ni conducir. Tal vez si sus padres se lo hubieran dicho, yo estaría viva y mi respiración se hace cada vez más débil. Y empiezo a tener mucho miedo. Estos son mis últimos momentos. Me siento tan desesperada y me gustaría poder abrazarte, mamá, mientras estoy acostada aquí. Me gustaría decirte, quiero, por eso te amo, pero no te digo un adiós. Estas palabras fueron escritas por un periodista que estuvo presente en el accidente de la chica mientras moría. Susurraba estas palabras al periodista, escribió impactado. El periodista comenzó una campaña contra conducir borracho. Si este mensaje te ha llegado a ti, no lo canceles. Puedes perder la oportunidad del impulso de no hacer entender. Muchas personas podían propia vida en peligro. Este pequeño gesto puede mucha diferencia. Les quiero decir, amigos que me escucháis, que la vida es importante. Y antes de seguir un poco más adelante, nuestra vida es importante para nosotros, para nuestra familia y para Dios. Como decía nuestro hermano Paco, somos ciudadanos de Dios, somos ciudadanos del reino, ciudadanos de su palabra, pero entendemos que necesitamos cuidar también de nuestras propias vidas. Los buenos consejos en buenos momentos harán bien, pero siempre tienes que tener en cuenta que solo Dios tiene el control de todas las cosas, amigos que me escucháis, y necesitamos estar preparados para cuando Él nos llama. Tiene dos canciones, tiene una de Belén Llosa, se escucha aquí. Bueno, lo primero es que, como tú bien dices, esto también es justicia. Yo creo que toda persona que
que se salte esta ley, pues al fin y al cabo esto ha sido puesto por un juez y vamos a empezar así, porque creo que todo al final pues, es dirigido por Dios. Hay jueces, Paco, que dictan, pues al fin y al cabo, leyes, ¿no? Pues déjame decirte que nosotros, si mirásemos a ese juez, seguramente todas las normas que él ha puesto no las cumpliría. Pero tenemos un juez justo, más justo que los jueces que están muchas veces impuestos por el mismo gobierno, que todo lo que él ha dicho lo ha cumplido como ser humano. Porque nosotros intentamos muchas veces, y nosotros los cristianos que nos dirigimos por la Biblia, muchas veces dicen, no, si hay jueces. Dice, porque vosotros no podéis ser jueces, porque no podéis juzgar los unos a los otros. Pero tenemos a un juez, Rubén, que pudiendo juzgar, no juzgó, porque hubo en el Nuevo Testamento una mujer que fue pillada en acto de adulterio. Y esta mujer cogieron los fariseos y aquellos que más mandaban y iban a hacer conforme a la ley, conforme a la justicia que Dios había marcado. Pero le dijo, bien hacéis, porque estos querían recriminarle si lo hacían o no. Y dice, bien hacéis, porque estáis cumpliendo la ley. Dice, pero a todo aquel que no esté en pecado, dice que tire la primera piedra. Y dice, todos recriminados por su conciencia, y te tiraron las piedras y se fueron. Y solo quedó Jesucristo y la mujer. ¿Qué te quiero decir, Rubén? Que nosotros no somos justos, pero por la sangre de Jesucristo Él nos ha hecho justos. Y de porque es justo, por fe vivirá. Y hoy estaba reflexionando sobre la fe y decía, lo más fácil en esta vida es lo que más nos va a bendecir el día de mañana. Porque nosotros por creer vamos a ser salvos. Dice, ¿por qué? Dice, ya por creer, ya somos salvos por creer en Jesucristo y como dice, no sé el versículo, la referencia, pero sí sé, dice, y por confesar a Jesucristo y con tu corazón creerlo, ya eres salvo. Claro, lo más fácil es esto. Ahora, ¿qué es lo más difícil en el cristiano? Seguir la carrera, poner la palabra por práctica y querer cumplir las leyes que Dios vino y las cumplió, que Él como juez puso y las cumplió. Pero nosotros muchas veces somos jueces que no cumplimos estas leyes. Pero fíjate que todos querían cumplir la ley, sí, pero muchas veces queremos ser jueces y no ser juzgados. Lo que pasa, Eduardo, perdona que te interrumpa, estás hablando de la justicia imputada, ¿verdad? No somos declarados justos, pero ¿verdad? Eso no fue posible. Dios Padre es juez, ¿vale? Y en su carácter santo, ¿vale? Él es justo. Y esa misma justicia le impedía declararnos justos, ¿vale? Hasta que no vino un abogado. Dice en Hebreos 4:15, dice lo siguiente: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Padre envió a Jesucristo a la tierra para que por medio de Jesucristo, como bien dice él en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como ha explicado en la introducción, esta es la justicia imputada, ¿vale? La que por medio de la gracia soberana de Dios, ¿vale? Cristo preparó de antemano, como dice en Efesios, preparó antes de la fundación del mundo el plan eterno de salvación, por el cual la humanidad en Juan 3:16 tiene acceso, ¿vale?, a la presencia de Dios por medio del abogado, que es Jesucristo, ¿vale? Por medio de Jesucristo somos declarados justos, ¿vale? Somos declarados justos. Quiere decirse, en esta tarde, yo no les quiero hablar, como decía muy bien explicado mi amigo Eduardo, de la justicia imputada. ¿Qué te parece, Eduardo? Porque sabemos que una cosa es la justicia imputada por medio del sacrificio y otra cosa es la justicia impartida por el Espíritu Santo a aquel que ya ha creído.
Yo les hablo en esta tarde. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo les hablo de esta clase de justicia. De la justicia que el Espíritu Santo nos imparte. Porque dice la palabra del Señor a través de Jesucristo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Cuando Cristo dice, yo soy la verdad, el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo. Esa es la justicia santificadora, que el Espíritu Santo nos imparte aquello que dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios tienen hambre y sed de Dios. Entonces, después de cómo hemos empezado, buscaba que era la justicia. Dice, el orden que Dios procura restablecer en situación donde todas las personas reciben el beneficio de la vida con Él. Y sé por fe que hoy día en nuestra vida, cuando ponemos la palabra por obra, es cuando recibimos beneficio por la justicia, al fin y al cabo, que queremos ser, por al fin y al cabo, querer ser justos. Y decía un versículo, que aquí lo tengo apuntado, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, nosotros por querer seguir el camino del Señor o por querer ser justos en medio de nuestro caminar cristiano o de nuestro peregrinaje cristiano, tenemos beneficios. Y uno de los beneficios es que Dios, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios escucha a los justos. Y no es que a los injustos no los escuche, pero sí que tienen alta estima a aquellos que quieren poner su palabra por obra. Porque muchas veces los injustos van como el pueblo de Israel iba a Dios cuando estaban mal, cuando pasaban necesidad, cuando venía el pueblo a atacarle, el contrario. Pero el justo sigue para bien y para mal. El justo recibe los beneficios porque necesita ser fiel. Yo creo que una persona justa no es por un tiempo. Yo creo que el justo, al fin y al cabo, es como dice, el justo vivirá por fe. Yo creo que nuestra fe nunca debe de ser por un tiempo. Nuestra fe cada día tiene que ir aumentando. Claro, si nosotros, al igual que la justicia, nos la tomamos por nuestra cuenta, pues al final no seremos en sí personas justas. Pero para mí la justicia, también lo voy a poner como yo lo pienso, es seguir cada día intentando ser un buen ciudadano en el cielo, como dice, y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Intentar traer el cielo a la tierra por tus propias obras, por tu propio ser, porque cada día intente traer los beneficios del Señor a esta tierra. Es que Jesús, Eduardo, lo que trajo fue, porque no, estamos hablando de conducta, tú muy bien has nombrado lo que es fe. ¿Cuáles son los ingredientes de la fe? La fe, los dos ingredientes de la fe es lo que yo creo y acumulo de conocimiento, ¿vale? Y luego, esto que yo he acumulado de conocimiento lo llevo a la obra. Esa es una fe viva, ¿vale? Dentro de esa fe viva que tú estás muy bien hablando, por eso dice, el justo vivirá por fe. Es porque el justo vive bajo el gobierno. Y si nuestro patrón de conducta, que fue Jesucristo, trajo el cielo a la tierra, porque Él vino con una conducta del cielo, Él vino bajo el gobierno, porque dice la palabra del Señor en Mateo 4, dice, y el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto, y el Espíritu lo llevó al monte, y el Espíritu, o sea, la vida de Jesús fue el gobierno del Espíritu Santo en Jesús que lo gobernaba y le daba fuerza y le daba su impartición. ¿Cuál era la impartición? El ser llenado por el Espíritu, porque él iba al monte ¿a qué? A orar. Entonces lo que hablamos en esta tarde es de gobierno. Amén. Gobierno del Espíritu Santo.
tú muy bien has dicho, el justo vivirá por fe, pero ¿qué fe? La fe en el gobierno del Espíritu Santo. Yo quiero meteros un poco, antes de meter un poco más de justicia, la justicia, tenemos que darnos cuenta que dice que hay sed de justicia, sed de anhelar. Y miro a un salmo muy reconocido por todos y escuchado, donde dice, así como el venado sediento desea el agua del arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de mi vida, mi anhelo. Estar contigo, quiero ir a tu templo cara a cara, a adorarle solo a ti. Vemos en este salmo cuando nos habla de esta sed de tener a Dios, esta sed de conocer a Dios, de esta sed de ser ciudadanos de este reino, esperando en esa fe tan maravillosa que solo Dios te la puede dar, solo Jesucristo te puede dar esa fe, solo la justicia de Dios es la verdadera, solo la justicia en el hombre hace vivir confiado. Tú te vas diciendo que solo Dios tú quieres acercar, pero es que Dios ha acercado el reino a los hombres para que podamos entender que Él, por obra, las obras de los hombres no pueden ser, nuestras obras son muertas, pero la obra de Dios, la obra que hizo Dios fue perfecta. Y Él estaba viendo aquí el pasaje del Salmo cuando el rey David clamaba y decía, anhelo estar cerca de ti, Dios mío, anhelo tener cerca, estar cuenta contigo, anhelo conocerte, que tú sacies mi sed, porque esa sed que está diciendo, estaba reconociendo, necesito, Señor, ese agua. Por eso hay otro texto que él mismo dice, le dice a la samaritana, dice, si bebierais de este agua que yo te doy, dice, no es como este agua de este mundo. Por eso cuando el agua del Señor, que es distinta, cuando nos da esa sed, calma toda sed. Por eso cuando refleja su palabra en nosotros, cambia a las personas por naturaleza, las cambia porque hace cambiar al hombre al instante, porque nuestra manera es actuar sediento andando por este camino, buscando un arroyo donde beber, pero no lo encontramos. Solo en Jesús. Es que veo como la naturaleza del Señor nos habla, Paco, y nos habla de distinta manera a todas las personas para que podamos entender la grandeza del Señor. A los hombres nos habla, a unos nos habla por la sed, a otros nos habla por la justicia, pero todos necesitamos entender que solo Jesús es el que nos puede salvar. Amén. Solo en su palabra, estando en su palabra, obedeciendo al Señor por completo, podemos estar cerca de Él. Por eso podemos entender en este dichoso, porque es ser dichoso de tener sed. Amén. Dichoso de poder estar en justicia, porque ser bienaventurado es tener sed y justicia de Dios en nuestra vida, porque poder ver la gracia del Señor a través de su palabra en nosotros es ver su gracia. Viendo su gracia podemos entender que podemos caminar hacia la voluntad del Señor hacia nosotros, porque muchas veces buscamos nuestra propia voluntad, buscamos saciar nuestros deseos. Por eso decía en Romanos 8 que dice, nuestra carne necesitamos poder darle de beber a nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros podamos saciar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso el hombre necesita a Jesús. Necesitamos a Jesús corriendo, teniendo mucha sed. Yo cada día me estoy dando cuenta, cada vez que pasa el tiempo, necesito más acercarme al Señor. Parece que como si estuviera más deseando estar más cerca de Él. Porque cada vez que estoy, parece que estoy como cuando uno encuentra seguridad, no tiene, pero en Jesús hay seguridad para ti, para tu familia y para las personas, porque Jesús tiene la justicia divina. Por eso cuando hablas de esa justicia, solo la justicia de Dios puede cambiar. Esa justicia es increíble, es maravillosa, es piadosa, es misericordiosa, es algo que trata a las familias por completo. Por eso cuando estamos hablando de esta bienaventuranza, estamos viendo tantas personas que pueden entrar en esa sed, en esa justicia, porque solo
si viéramos nosotros, Paco, esta justicia, si pensáramos en esta justicia que solo los ciudadanos tendrían que ser de ese país o de esa ciudadanía para entrar, pero es que aquí estamos viendo que la sed y la justicia ahí Dios estaba reflejando que es para todas las personas. Por eso nos dice que Él puede dar sin saciar. Por eso Él tiene, si bebierais de este agua, que Dios os doy. Pero dentro del mundo, que Rubén lo ha explicado perfectamente, dentro del mundo hay dos ciudadanos, dos clases de ciudadanos. Están los ciudadanos que habitan en luz, ¿vale? Que el mismo Cristo habla, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y está el ciudadano que vive en tinieblas, ¿vale? Por eso, en el terreno que estamos hablando es el terreno de la luz, porque estamos en aquel que es la luz del mundo, que es Jesucristo. La bienaventuranza alcanzan al mundo de la luz. O sea, lo que queremos diferenciar en esta tarde es que la bienaventuranza alcanzará tu hogar si aceptas a Cristo. Porque, volvemos a repetir, bienaventuranza no es otra cosa que un ciudadano que trata de ser feliz. Pero ¿cómo trata de ser feliz? Porque hay una definición, Eduardo, gráfica de lo que es el hambre y la sed de Dios. Y mira qué definición, Manuel. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, brama mi vida por ti. ¿Sabes qué quiere decir como el ciervo brama, Eduardo? Porque el ciervo, cuando tenía sed, bajaba desde la montaña al arroyo, iba bramando porque anhelaba el agua cristalina del arroyo. Y entonces el salmista, observando al ciervo que bajaba presuroso a por el agua, él decía, como el ciervo brama. Entonces, el ciudadano del reino de Dios tiene que anhelar la presencia. Esta presencia, Rubén, es ofrecida a toda la gente, pero no la alcanza a toda la gente, no porque Dios ponga veto y sea clasista, no. Dios dice en su palabra, delante de ti pongo camino de vida o camino de muerte. Bien dice el Señor Jesús en los Evangelios, dice, porque hay dos caminos, el camino estrecho y angosto que lleva a la eternidad conmigo, y el camino ancho en el que el hombre hace lo que quiere y lo que le da la gana, pero su final es de muerte. ¿Qué quiero decir con esto, Eduardo? La bienaventuranza es el camino que el hombre decide emprender para hallar la verdadera felicidad. Estoy parafraseando lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿sabe cómo lo titularía yo en el día de hoy, Manuel? En busca de la felicidad, perdida en el Edén. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre en Edén se alejó de Dios. Pero Cristo en el Sermón del Monte, ¿sabes qué es lo que hace? Si queréis volver a ser felices, andad bajo esta conducta y me hallaréis. Por eso decía Juan 3:19, que decía, y esta es la condenación, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que claro, el hombre necesita, al final, porque cuando estábamos viendo, es decir, Señor, si al fin y al cabo, cuando tienes hambre, reconoces que eres pobre, al fin y al cabo estás en esa pobredumbre. Dice, y antes también dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Claro. ¿Y qué reconocía yo? Digo, hombre, si tú eres pobre, no te vas a quedar en tu casa acostado, ¿no? ¿Qué necesitas? De salir e ir a buscar esa provisión. Por eso nosotros, como ciudadanos del cielo, necesitamos de ir a buscar, como dice en su palabra, ser celosos de buenas obras. Claro. Para que la luz se vea. Y había un versículo que siempre me ha gustado a mí mucho, que dice, Mateo 25, 37, 40, dice, entonces los justos preguntarán, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falta de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: seguro que todo lo que le hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis. ¿Y sabes qué me lleva? Que el justo no entiende de clases sociales, que el justo no entiende ni de raza ni de cultura. Pero hubo a otro que les hizo las mismas preguntas. Dice, pero claro, dice, pero vosotros tenéis que verme a mí para hacer, pero no, conforme Dios dice, amar al prójimo como vosotros mismos, que en esto también está la justicia, el mandamiento de Dios, que si tú quieres que te hagan bien, haz tú también el bien, y no rechazar a uno porque sea pobre, no rechazar a otro porque sea de una raza, de una cultura, no, todos somos iguales. Y dice el Señor, amaros los unos a los otros, así como vosotros amaríais. Dice luego el versículo más adelante, Mateo 25, 46, dice, estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Has visto qué bonita es la justicia? Que los justos que siguen la justicia y la persiguen y perseveran en ella, irán al cielo, por el simple hecho de que han seguido la felicidad del Señor, han querido ser felices. Y es que parece, y esto lo busca mucha gente, Paco, que hay gente que no le importa, y yo la verdad que, bueno, pues donde vamos nosotros siempre a vender, pues hay mucha gente, y una de ellas pues se iba a África, no sé si era el desierto, al Sáhara, y le dice mi madre, dice, pero ¿cuánto dinero te llevarás ya a gastar? Dice, no lo sé. Dice, muchas veces sé que me engañan. Dice, porque muchas veces doy mucho dinero. Dice, pero es tanta la felicidad que sientes allí. Dice, que vas 2 o 3 semanas, dice, y te sientes feliz, aun sabiendo que a lo mejor, dice ella que a lo mejor los que tienen la mujer, a lo mejor lo pueden estar engañando. Y sabes que me da a entender que el mundo, hay personas en este mundo que persiguen la felicidad de este modo, y es como Jesús nos llamó también a dar de comer a aquel que está hambriento, de beber al sediento. Pero ¿sabes qué me habla eso, Eduardo? Verá, y es algo más profundo. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, nosotros interiormente, ¿vale? Hay en personas que se manifiesta la imperiosa necesidad de hacer bien, ¿vale? Lamentablemente, uno no es salvo por obras. Amén. El ser humano, hay seres humanos de verdad maravillosos. Hay organizaciones que hacen un bien a la sociedad impresionante, que es muy necesario en esta sociedad, y apoyamos este tipo de movimientos, pero el trasfondo espiritual, ¿vale? El mensaje bíblico habla de que nadie es salvo por obras. La salvación que tú estabas hablando, Eduardo, es por medio de la fe, ¿vale? Y en el tema que estamos tocando es el gobierno de Cristo, ¿vale? ¿Sabes lo que me habla eso, Eduardo? Que el ser humano busca el vacío que tiene dentro llenarlo. Dice el versículo, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para Cristo. Que claro, es medio entender que si hacemos todo lo que fuese, pero no ponemos a Cristo en medio de ello, nada es. Y yo creo que hay un salmo que lo tengo apuntado, que me encanta cada vez que lo leo, es el Salmo 1, del 1 al 6. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué bonito porque cuando dice que medita en su ley día y noche, al fin y al cabo, cuando meditamos, es porque el pensamiento no es igual que la meditación. Porque tú puedes pensar un día una cosa y ya está, pero la meditación yo creo que es un rum constante de pensar
yo creo que deseosamente algo. Y yo creo que la persona que piensa o medita, mejor dicho, en la ley de Jehová, es aquella que la desea poner por obra y la pone por obra. Y qué bonito que nosotros seamos personas que anhelen la justicia del Señor en esta tierra, que anhelen, como dice, que tengamos hambre y sed, y como he dicho, que ese hambre y sed no lo quedemos en el sofá, a lo mejor, porque seamos esos pobrecitos, porque yo he visto a pobres que se quedan en el sofá, Paco, y dejan a lo mejor que trabaje otro para que venga el alimento a casa. Pero qué alegría, Rubén, que seamos esos pobres en espíritu, que queramos salir a las calles para que se vea que tenemos las obras de Dios, que somos luz en medio de estas tinieblas, y que vean cómo, como dice un versículo, dice, la luz resplandecerá en medio de las tinieblas, porque Cristo cuando vino no pasó de largo. Cristo cuando vino se dio a conocer. Es que dice, en verdad, el Espíritu Santo tiene un efecto externo e interno en nosotros. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, algo que tú estás diciendo, Eduardo. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Amén. El Espíritu Santo tiene el ciudadano que es gobernado, el ciudadano del reino de Dios que es gobernado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo provoca este hambre y esta sed por su presencia. En consecuencia, será transformado de gloria en gloria. ¿Cómo será que yo conozco a uno que vino a Damasco queriendo matar a cristianos y se fue siendo perseguido? Y su vida, dice, ¿por qué este me será así? Me será a mí para saber lo que duele en el Evangelio, le dijo Ananías el Señor. Y Job 36, 7, 11 decía, no apartará de los justos sus ojos, este siendo injusto, y luego convertido, puede decir, el Señor no te voy a hacer sufrir, pero le dijo un día a Pablo, dice, aunque vengan contra ti, tranquilo que yo voy a estar contigo y no te van a hacer nada. Y de verdad que te van a poder golpear y escarnecer, pero yo guardo tu vida. Dice, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados los justos. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad, y si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Qué bonito que incluso ser justos nos lleva muchas veces a querer ser mejores. Claro. Es que es impresionante como querer bajar del cielo a la tierra no es solo querer hacer las acciones rutinarias que muchas veces queremos hacer, sino querer ir a mejor, querer ir mejorándose. O sea, hoy muchas veces, y esto pasa y es normal muchas veces, nos duele muchas veces, y a mí hablar muchas veces está mal. Muchas veces, y esto es algo que un día lo hablaba con mi novia, y me hacía mucho bien porque un día estaba hablando y digo, ¿te puedes creer que a mí hay días que me duele estos que he hecho de lo mejor de tirar la basura cuando tenía el cubo de la basura a 2 metros, por así decirlo? Porque eso también son obras justas, porque eso también es obra de luz. Querer ser buen ciudadano del cielo implica también orden en esta tierra. Claro, es que, espera, y luego, ahora sí, es que les vuelvo a repetir, y aunque sea canso, ¿vale? Hoy voy a hacer yo el papel de cansino, Eduardo, la bienaventuranza es conducta del cielo. Las bienaventuranzas son conductas positivas, cívicas y espirituales, porque una sociedad con misericordia, ¿cómo sería? Una sociedad con hambre de Dios, ¿cómo sería? Una sociedad llena de gente humilde de corazón, Amén. sin arrogancia, ¿cómo sería? Una sociedad limpia de corazón, ¿cómo sería? Sería una sociedad que nos tendríamos que trasladar en el pasado al Edén o en el futuro al milenio, cuando venga Cristo a reinar. Amén. En esta tarde, en esta época, en esta tarde, les presentamos
el gobierno del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos una responsabilidad. Y me voy a Apocalipsis 19:8 y dice así la palabra del Señor. La esposa del Cordero es presentada vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Sabes por qué somos vestidos de justicia? Primeramente, la justicia que nos imputa a Cristo, pero luego la que nos imparte el Espíritu Santo para darnos fuerza en ser buenos ciudadanos. Nos capacita porque nos lleva de gloria en gloria y nos transforma, como dice en Romanos, ¿por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, Eduardo. La palabra tiene un efecto en nuestras neuronas santificador para que nuestra conducta como ciudadanos del reino de los cielos en la tierra dé el ejemplo que dio Cristo. Porque dice la palabra del Señor que cuando Cristo hablaba, ¿vale? Decía, hablaba como quien tiene autoridad, pero no solamente cuando hablaba, sino simplemente cuando actuaba en obra, cuando perdonaba, cuando era misericordioso. Daros cuenta si nosotros, como nosotros hubiera mucha gente que la hay, que éramos prudentes, sería un mundo lleno de luz. ¿Sabes qué me da? Porque esto también es necesario, porque aunque le prediquemos en una hora de evangelización en esta radio, también al pueblo de Dios tenemos que llamar y decir que por ser pueblo de Dios no implica, vamos a decirlo entre comillas, que seamos justos, porque dice él que no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, y antes hemos hablado que eran personas que se creían justas. Y me lleva al fariseo y al publicano, como te dije antes, que muchas veces nos creemos que somos justos, siendo pueblos de Dios, por creer en Jesucristo, que muchas veces nos hacemos que por creer en Jesucristo somos personas que ya lo tienen todo ganado. Como has dicho, Paco, si nosotros no nos renovamos nuestra mente, nos hacemos justos, pero en realidad no lo somos delante del Señor. Pero ¿sabes qué me da a ver? Que muchas veces llamamos, como le dijo Dios a Pedro, no llame sucio a lo que yo ya he limpiado. Porque hay publicanos que se arrepienten y desean ser justos. Porque hay personas que se ven su suciedad y dicen, Señor, sé propicio a mí. No he hecho no he hecho a lo mejor una gran oración, no tengo una gran elocuencia a lo mejor como este fariseo, he hecho a lo mejor 1001 y este fariseo a lo mejor parece ser que es justo, pero perdóname, Señor. Y dice el versículo, y termina, dice, ¿quién crees que se fue justificado para casa? Justificado, dice el fariseo, que oraba para sí mismo y no para Dios, o aquel que se arrepintió. Necesitamos como pueblo del Señor venir como este publicano, venir como si fuésemos pecadores, porque muchas veces, Paco, es verdad que somos pueblo de Dios, pero yo muchas veces veo al Señor como pecador. No puedo llegar a ir al Señor con una apariencia que muchas veces no tenemos, porque hay veces que caemos, que pecamos. Que Dios nos levante, sí, pero Dios no levanta a un orgulloso. Dios levanta a uno que esté arrepentido. Dios levanta a uno que tenga necesidad de levantarse y no que estando caído crea que está en pie, como este fariseo. Pero me es necesario, o nos es necesario, mejor dicho, saber cómo estamos, mirar nuestra vida interior y querer ser bienaventurados, porque el pueblo del Señor ha sido llamado a esto. El pueblo del Señor ha sido llamado a hacer buenas obras, a ser celosos de ellas. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Porque sabes que me lleva, Paco, que las personas que hacen malas obras, Rubén, están amargas dentro de sí. Las personas que llevan mal camino tienen amargura, porque no hacen obras dignas como el Señor manda. Por eso me llena estas bienaventuranzas, porque cuando las pones por obra, sientes en ti una felicidad, sientes en ti un amor. Me decía un día, y termino,
Bueno, le decía un día a mi abuelo, y las personas del Nuevo Amanecer, pues le dijo una oveja que era suya, y con perdón de toda la audiencia, dice Manolo, dice, no sé, dice, siendo gitano, dice Manolo, no sé cómo has podido abrazar a drogadictos, cómo has podido abrazar a borrachos, dice, cómo has podido, yo qué sé, mimarnos y amarnos tanto. Dice, porque eso muchas veces no está bien mirar en esta sociedad. Dice, pero gracias Manolo, dice, porque hasta el día de hoy, y eran 20 o 30 personas que habían, y dice, gracias porque hasta el día de hoy el amor que tú nos has dado, dice, lo que tú nos has enseñado, hasta hoy seguimos aquí, gracias a ti, gracias al amor que ha puesto el Señor en ti. Y créeme que eso Dios lo tiene en sus manos, lo tiene cada día mirando. Y seguramente cuando nosotros vemos y decimos, ay, de verdad que a lo mejor muchas veces lo miramos y decimos, a lo mejor te da desprecio, pero quien lo hace siente felicidad en su corazón, porque ves cómo no desecha a nadie, cómo su corazón está limpio y puede tratar con todo el mundo. No es necesario muchas veces quitar de lo nuestro para ganar del Señor, porque dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es necesario que no hagamos acepción de personas, que busquemos, como dice, no sé si era Santiago, que seamos celosos de buenas obras, para que Dios haga la obra en esta tierra y seamos luz en medio de estas tinieblas, porque la luz en medio de las tinieblas resplandecerá. La verdad que viendo cómo llevamos todo este programa, viendo cómo la gracia del Señor se sigue vertiendo, cómo la gracia del Señor sigue descansando en aquellos que siguen esperando sed y justicia de su amor, sed y justicia de Jesucristo. Por eso hoy les quiero decir desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, diciéndoles que la respuesta está solo en Jesucristo. Solo Él nos puede dar esa sed y esa justicia y esa bienaventuranza que tiene para nosotros. Por eso, amigos, que podemos confiar en los hombres, porque hay que confiar en los que estamos juntos y confiar en la obra del Señor. Pero de verdad que hay que confiar en Jesucristo. Amén. Porque yo te puedo fallar. Amén. Los hombres podemos fallar, podemos estar aquí y te podemos fallar, pero Jesús no te falla. Jesús siempre es transparente, Jesús siempre es maravilloso. Y cuando Jesús entra en tu casa, entra en tu hogar y en tu corazón, cambia por completo, porque nos hace ver la vida de otra manera. Vemos en sus textos, en sus palabras, como podemos vivir con mucho, pero no tener nada. Pero solo teniéndolo a Él, lo tienes todo. Amén. No tienes ni hambre. Aquí estamos diciendo que tenemos sed. Bueno, Sí, pero con solo, te voy a decir una cosa, cuando estás con Jesús, hasta ayunando, como hacéis los hermanos jóvenes, ayunando en el Señor, orando en el Señor, no necesitas nada más que a Jesús. Teniendo a Él, necesitas todas las cosas. fíjate que yo te veo muchas veces. Bueno, yo necesito más ayuno. Me lo estás viendo, ¿no? Pero quiero decirte que solo en Jesús no te hace falta más nada. Amén. Puedes pedir, hay mucha gente que necesita muchas cosas para tener de todo. Estábamos viendo este pasaje que os he contado, esta historia real, ese accidente mortal. Lo tenía todo, tenía la vida. Y muchas veces la vida la despreciamos. Amén. Y Jesús manda la vida. No podemos despreciar lo que Dios nos ha regalado. Muchas veces hay muchas personas que dicen en su propia vida, dicen, tía de vivir. No quiero vivir. Y quiero decirte, amigo, que me escucháis, y audiencia que me escucháis, es un regalo de Dios la vida. Pero hay que saber, hoy le decía a otra persona, si saben vivir como Dios quiere, porque a esta muchacha su madre le enseñó a no beber. La palabra del Señor nos enseña, nos educa. Las vacaciones son buenas. La vida es perfecta en Jesús. Amén. Si la llevamos en el camino que Él nos lleva. Pero si nosotros nos salimos de la ley, nos salimos de nuestra manera de vivir, hacemos que fallar. Y Jesús quiere que vayamos en un camino correcto, mirando al cielo y mirando a la tierra, porque Él tiene su justicia en la tierra y su sed para saciarnos en el cielo. Eso parece, amigo. Eso es.
un condicionante, ¿vale? Escuchándote, que estaba meditando, hay un condicionante para el ciudadano del reino de los cielos, ¿vale? Estamos hablando no solamente a la gente cristiana practicante, sino a todo oyente que nos esté escuchando. Hay una condición para ser ciudadano del reino de Dios, ¿vale? Hay un salmo que nos habla y nos desgrana la condición, y lo cito porque se encuentra en el Salmo capítulo 24, versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón. Dice: el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Amén. Y justicia del Dios de salvación. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? El ciudadano del reino de Dios. Porque las cosas vanas son las cosas vacías de este mundo. ¿Sabéis quién introdujo la vanidad en el mundo? El diablo. Porque ¿sabes qué es la vanidad? La vanidad es la ausencia de Dios. Desplazar a Dios de tu corazón y de tu mundo. Entonces, el ser humano que desplaza a Dios de su entorno, del gobierno y de su corazón, este ciudadano no puede habitar en el mundo. Pero no porque Dios no le permita, sino porque Él ha sacado a Dios de su vida. Lo quiero transmitir en esta tarde, que Dios es el juez, es un juez con las manos abiertas, que a través de Jesucristo está deseando de aceptarte. Pero es el ser humano el que, por medio de la vanidad de este mundo, viviendo de una manera vana, y cuando decimos de una manera vana, estamos diciendo sin Dios, viviendo sin Dios, no puede habitar en la bendición, no puede habitar en la luz. Porque, lo dice, ni ha jurado con engaño. ¿Sabéis quién es el padre del engaño y la mentira? Satanás. ¿Y sabéis qué me habla este salmo? Que hay un tirano en este mundo, que Cristo lo declara el príncipe de este siglo, que manipula a la sociedad, infligiéndole tinieblas para que ande en tinieblas y no vea la luz de Dios. Pero Dios abrió un arca de salvación, que lo mismo que Noé. En los días de Noé, Noé fue predicando una advertencia, Eduardo, la advertencia de que iba a llover cuando nunca había llovido. Yo en esta tarde hago acopio del trabajo misionero que hizo Noé en su momento, y yo les transmito una advertencia, una noticia. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y Cristo va a llevarse a la gente que haya tenido hambre y sed de su presencia, Eduardo. Amigo que me está escuchando, solamente tiene que aceptar a Cristo en su vida para pasar a ser un ciudadano del reino de Dios. En esta tarde yo le digo, lo mismo que Noé en su tiempo advirtió a aquella sociedad, yo le advierto de que se acerca el juicio de Dios sobre la tierra. Escape por su vida y acepte a Jesucristo, y su reino será el reino de Dios juntamente con Él. Bueno, yo nada más decir que Mateo 6:33, nos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Me hubiese gustado continuar un poco más, pero tengo un personaje que me gusta muchísimo, y es Job. Que como tú decías, este personaje
fue altivo porque tuvo su momento de altivez. Pero después de todo, si algo que es que el justo al final es bendecido por Dios. El justo nunca, no te voy a decir que nunca verá al fin y al cabo maldición, pero sí te digo algo, que el justo verá la mano de Dios obrando. Porque Job, al final de su vida, lo tengo aquí copiado y me hacía muchísimo bien, porque veía como este Job, al fin y al cabo, era tan bendecido por el Señor después de tan ruina que le vino. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Ajuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. ¿Y sabes qué me da esto, Rubén? Que fue bendecido por el Señor. Pero también sé algo, que es que Job nunca maldijo al Señor. Y veo un Job, y hoy lo estaba pensando, Rubén. Digo, porque en las buenas todos estamos. Porque tenía una mujer que en las buenas, seguramente Rubén le dijese, qué buen marido eres, traes dinero a casa, te preocupas por la familia, tienes a Dios primero. Pero las malas dice, maldice tu Dios y muérete ya. Que las malas no estuvo, que las malas fue mala compañera. Pero ¿sabes qué pasó, Rubén? Que como no negó a Dios ni lo maldijo, ¿sabes qué pasó? Que cuando partió con el Señor, se fue bendecido, se fue lleno de bendición. Dice que vio hasta la 4ª generación, Rubén. Yo sé que tú tienes 40 años, pero si tú... Bueno, no es necesario, Orlando. Un día tuvieras que llamar Aquí. si tú... a recepción, a ver, Si tú un día tuvieses hijos, nietos y bisnietos, hasta tu 4ª generación, hasta su bisnieto viejo, ¿sabes qué me da ver? Los tendrá. Mira lo que digo, lo digo por fe. Los tendrá. Dice la palabra del Señor, conforme a tu fe se ha hecho. Pues me da a entender, Rubén, que este fue bendecido por no maldecir a Dios y por poner a Dios primero, porque en sus peores momentos clamó a Dios. Así que clama a Dios y verás cómo Él te bendecirá. Oh Dios, oh Dios. Pues yo simplemente estamos llegando a la recta final de este bendito programa al que el hermano Rubén, pues proféticamente le hemos dicho que creemos por fe que va a ser bendecido. Pero con relación a lo que estamos hablando, dice al final de este versículo, dice, y serán saciados, ¿vale? Serán saciados. El verbo saciar aquí es cholaxo, que significa llenar plenamente. Quiero terminar con esto. Que aquel que desee la presencia de Dios, Dios le asegura que lo va a llenar completamente. Dice Jesús, dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Pero esa palabra tiene un condicionante. Y es, la pregunta en esta tarde es, ¿tú lo deseas? Para ser saciado tenemos que desear. Dice, no seas lleno de vino, sino ser lleno del Espíritu. Le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, guarda el buen depósito. También dice la palabra del Señor, guarda tu corazón. ¿Y sabes en qué mejor sitio está guardado el corazón, amor? Dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón.
y tus ojos vean por mis caminos. En esta tarde, amigo, le aconsejo y termino que sus deseos estén encaminados a desear ser lleno de esta justicia, que no es ser otra cosa que ser lleno del Señor y de su gobierno. Y si usted lo desea de verdad, le aseguro que la verdad inundará todo su ser. Bueno, pues yo gracias a Dios por este programa y me despido con Mateo 25:46: y los justos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, pues yo también le doy gracias al Señor por haber estado una vez más compartiendo lo que es la palabra del Señor, compartiendo lo que es la justicia y la sed del Señor Jesucristo en nuestro corazón, para que podamos vivir confiados en Él, dándole gracias al Señor por todo lo que hacemos. Y recuérdale a la gente el tema del colaborador. Bueno, y esta semana, por el día 19, el lunes, empieza el colaborador de todos los 4 meses que tenemos aquí en Radio Vida Extremadura y Radio Vida, porque somos una familia, y la familia pues, nos apoyamos unos a otros, aunque aquí cada uno es el que siembra, pero somos uno, en la fe, en Dios y en su amor. Y queremos caminar junto con Él. Me decía nuestro hermano Yeye, nos daba un pasaje donde el Señor predicaba a la samaritana, que decía que no era necesario que se acercara porque era el contrario. No era necesario que se acercaran a predicar la palabra del Señor. Pero como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, a lo mejor no es necesario que te llegue la palabra del Señor, pero como Dios tiene un propósito contigo, Radio Vida está dispuesta a llegar a tu vida. Amén. Puedes estar donde quieras, pero Jesús está dispuesto a llegar a tu vida. Y como Jesús es el que manda, va a seguir llegando a tu corazón. Y eso me decía nuestro hermano, y lo entendía, porque muchas veces nosotros estamos aquí haciendo los programas, pero Dios ha dispuesto a que esto siga funcionando. Amén. Y no lleva un año, lleva cerca de 15, 16 años funcionando. Con baches, como en todas las cosas, pero sin fallarle, siguiendo, Él siempre está firme. Y sabemos que la obra del Señor no es nuestra, porque si fuera por nuestra, nosotros nos podemos apagar, nosotros nos cansamos como somos hombres, nos pasa el tiempo, y Él puede ser un pasatiempo, pero cuando es de Dios, la obra sigue hacia adelante. Y yo lo estoy viendo en este tiempo que llevo trabajando para la obra del Señor, viendo cómo nos podemos cansar, nos podemos debilitar, pero su fe sigue como el primer día. Su amor sigue como el primer día. Y como el primer día empecemos con tanta ilusión y con tantas ganas de llegar a todos los confines de la tierra, así me está la obra del Señor. Nosotros podemos estar debilitados por nuestra carne, pero el Espíritu está nuevo, está bendecido, está llenando cada día a más gente. Nosotros lo estamos viendo en los programas que llevamos. Quiero contarlo porque para mí es un testimonio, de verdad. Yo muchas veces nosotros decíamos que por qué no nos llama la gente, porque por qué no vemos la gente que nos llama. Pero desde que vemos los colaboradores y vemos toda la gente que colabora con Radio Vida, y ahí detrás de estos micrófonos hay muchas personas orando al Señor, compartiendo su semilla, pero también compartiendo su tiempo y su dinero, porque muchas veces cuando colaboran están compartiendo todo lo que tienen, porque aunque sean su ofrenda, son bendiciones que el Señor prueba y bendice a aquellos que están compartiendo con la obra del Señor y sigue tratando. A lo mejor humanamente nosotros nos podemos cansar, pero Dios nos ha cansado de esta obra, y como Dios está en esta obra, pues nosotros tenemos que estar en esta obra. Amén. Así que bendiciones a todos los que compartís y siempre colaboráis en Radio Vida. Les invito con todo el corazón. Ya ayer me dijo un joven, pequeño joven, dice, ¿qué? ¿Ya estás mandando los mensajes? Digo, no, ya se está dedicando el Señor. El Señor ya, yo intento siempre mandar el mensaje
para que usted colabore y le dé tiempo. Pero yo sé que el Señor le ha puesto en el corazón muchas personas que van a colaborar en este tiempo, consiguiendo con Radio Vida y siguiendo con la obra del Señor. Porque a veces nos creemos que colaboramos, pero estamos colaborando con Dios, ¿eh? Y a mí muchas veces cuando, Paco, muchas veces cuando estamos en nuestros programas, colaborar con nosotros ya es un privilegio. Estar junto en esta mesa ya es un privilegio. Amén. Pero colaborar con Dios, estamos colaborando con su obra, estamos trabajando para su obra, estamos haciendo beneficios para su obra. Habrá mucha gente, el otro día entendí una cosa, hay mucha gente que a lo mejor no nos entiende, pero el que nos entiende es Dios. Y como nosotros sabemos que es con Dios el que debemos nuestro deber, pues con eso lo hacemos. Con todo el amor y con toda la tarde que llevamos, bendiciones para todos. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde muchísimo y que Dios les dé lo que están deseando. Porque muchas veces el propósito es que dice, yo quiero la voluntad del Señor en mi vida. Yo quiero que el Señor se acerque más a mí. Pero necesitamos nosotros acercarnos al trono de su gracia para ver lo que trae para nosotros. Así que el día 20, nosotros nos tocará el martes, estaremos el martes, pero el lunes ya empiezan. Así que prepárense para bendecir el nombre del Señor y agradar al nombre del Señor, porque su nombre será ensalzado siempre en esta emisora. Dios le bendiga. Bueno, pues pido, veníamos con ganas y con hambre de siempre aprender de los más grandes, porque sin embargo, pues soy muy honesto, pues tengo que ir poco a poco ahora aprendiendo de los otros, que soy lo que más en la radio. Sé que en el colaborador habéis mencionado, Dios tiene un propósito con esta radio. Amén. Y de que todo el que nos esté escuchando y tiene en su corazón de participar, le invitamos a que siga colaborando en este para que Dios siga obrando en el radio, porque siento que debemos ser necesitados. Y el primer necesitado soy yo, porque cada uno aprendemos más en el radio, que ves. Nosotros muchas veces no le damos valor, pero Dios se mueve por el principio. Y estas ondas nosotros no las vemos, pero Dios sabe dónde van. Sí, señor. Y entonces me despido con un hasta luego, porque un adiós se queda con grande. Porque la semana que viene, no, porque ya tenemos el colaborador, pero nos vemos en el próximo. Bueno, pues con esta música de fondo llena de paz y con el programa que hemos tenido, que ha sido un programa lleno de paz y de bendición, me despido de ustedes